Quédate aquí para descubrir por qué las células de tu cuerpo deben obedecer la palabra sagrada escrita en el grimorio prohibido de Thoth. Una palabra tan poderosa que no necesita repetirse, porque con una sola vibración, con un único aliento cargado de conciencia, tu biología se inclina, tu energía se reorganiza y la materia reconoce a su verdadero soberano. No es una promesa hueca ni una metáfora para consolar corazones ingenuos. Es un código antiguo, un recordatorio que late en tu interior y que solo espera a ser pronunciado en el estado correcto para desplegar su fuerza creadora. Piensa en ello. Millones de células en tu cuerpo, millones de pequeños servidores invisibles, escuchando cada pensamiento, cada susurro, cada palabra que cruza tus labios. No son pasivas, no son indiferentes, son como escribas silenciosos en el templo de tu carne, anotando con fidelidad absoluta cada decreto que pronuncias, cada frase que repites incluso sin darte cuenta. Cuando dices estoy agotado, ellas lo reciben como un mandamiento. Cuando murmuras esto me mata, no lo cuestionan, lo ejecutan. Porque el cuerpo no discute, el cuerpo no razona, el cuerpo obedece. Y esa obediencia ciega es al mismo tiempo tu don más grande y tu condena más peligrosa. En los tiempos antiguos, antes de la caída vibracional de la humanidad, esta obediencia era un tesoro. El espíritu hablaba y la carne respondía al instante. No había distancia entre lo que se sentía y lo que se creaba. No había duda entre la intención y la manifestación. Una emoción era una orden, un pensamiento alineado era un decreto. Así, los iniciados vivían en un estado en que el verbo era sagrado, donde cada palabra estaba impregnada de la fuerza creadora del alma. Thoth lo describió como un estado de correspondencia perfecta, el arriba y el abajo unidos, el adentro y el afuera reflejándose sin fisuras. Pero llegó el olvido, y con el olvido, la fractura. La boca siguió pronunciando sonidos, pero ya no estaba el espíritu sosteniendo la vibración. Las palabras se volvieron huecas. Las frases se repitieron sin presencia. Los decretos se vaciaron de intención. Y aún así, las células, demasiado leales para discernir, siguieron obedeciendo, siguieron cumpliendo órdenes, incluso cuando esas órdenes eran caóticas, contradictorias o autodestructivas. Allí comenzó lo que Thoth llamó la rebelión silenciosa del cuerpo. Una rebelión que no estalla ni grita, sino que se manifiesta en síntomas, en cansancio, en inflamación, en enfermedad. No porque el cuerpo quiera destruirte, sino porque nunca dejó de servir en su grimorio prohibido. Thoth escribió una advertencia. La humanidad no enfermó por azar, enfermó por repetición, repetición de frases inconscientes, repetición de pensamientos desgastados, repetición de emociones no resueltas. Esa repetición grabó en la sangre y en la memoria celular mandatos que se volvieron rutina. Y la rutina se convirtió en prisión. Desde entonces, miles de personas han vivido como prisioneros de sus propias palabras, sin comprender que cada queja, cada lamento, cada pensamiento repetido era, en realidad, una orden vibracional que el cuerpo ejecutaba al pie de la letra. Pero si esta obediencia absoluta nos hundió en el dolor, también puede ser la llave de nuestra liberación. Porque si el cuerpo obedece sin cuestionar, lo que falta no es la capacidad de respuesta, sino la conciencia del comando. Eso es lo que Thoth escondió en su grimorio, la clave para recuperar la soberanía perdida, la posibilidad de hablar una sola vez y ser escuchado en cada célula. El secreto no está en la repetición mecánica ni en la fe ciega,
sino en el estado de presencia desde el cual se pronuncia la palabra. Una sola palabra, dicho en el instante correcto, con la respiración consagrada, con el corazón encendido como altar, basta para reorganizar el campo entero del ser. Imagina por un momento que en tu interior existe una sala sagrada, un espacio invisible donde cada célula espera en silencio, reverente, atenta a la voz de su creador. Han esperado por años, quizá por vidas. Un sonido coherente que las llame de nuevo al orden original. Han obedecido frases caóticas, han soportado mandatos de autodestrucción, han seguido órdenes nacidas del miedo o del dolor, pero su lealtad nunca se apagó. Solo necesitan reconocer la vibración auténtica, la voz que proviene no de la mente dispersa, sino del alma encarnada. Y cuando esa voz se pronuncia con autoridad y pureza, la obediencia se convierte en celebración. Las células no solo cumplen, danzan, se encienden, se reconfiguran como un ejército que al fin ha recibido una orden clara después de años de confusión. Este es el misterio de la palabra sagrada. No es un mantra para repetir 100 veces. No es un conjuro que se desgasta con la costumbre. Es un decreto único, un relámpago vibracional que solo necesita pronunciarse una vez, porque lo que se dice desde la totalidad del ser no se olvida jamás. Escrito en el grimorio como un secreto prohibido. Thoth lo protegió de ojos que no estuvieran listos, porque pronunciar la palabra sin la preparación adecuada sería como encender un fuego en un templo abandonado. La llama consumiría lo que no está en orden. Por eso, antes de revelarla, enseñó el arte de consagrar el aliento, de alinear el corazón, de recordar que el cuerpo no es enemigo ni esclavo, sino templo que espera el regreso del sacerdote interior. Si comprendes esto, si permaneces conmigo en este viaje, verás cómo se teje un mapa invisible entre respiración, sangre, geometría y palabra. Cada paso nos llevará más cerca del momento en que la palabra sagrada pueda ser liberada. Pero hoy, en esta primera puerta, lo que necesitas recordar es lo esencial. Tus células escuchan, siempre escuchan, y si han obedecido frases de ruina, también obedecerán frases de vida. Si cumplieron mandatos de cansancio, también cumplirán decretos de fuerza. Si grabaron en su memoria vibraciones de miedo, también pueden grabar vibraciones de poder y luz. Thoth nos llama a no subestimar la fuerza del verbo. Nos invita a despertar en el acto más simple y más profundo. Hablar con conciencia, porque hablar es crear, siempre. Hablar es sembrar en la carne lo que después florecerá en destino, y lo que separa al iniciado del dormido no es la cantidad de palabras, sino la calidad del aliento que las sostiene. Por eso este viaje no es un entretenimiento, es una preparación, porque al final, cuando la palabra encendida sea pronunciada, no habrá marcha atrás. El universo se inclinará, el cuerpo responderá, y tú recordarás lo que siempre fuiste. Soberano de tu templo, maestro de tu carne, creador de tu propia forma, permanece, escucha, deja que la vibración se instale en tu interior, porque cuando la palabra sea revelada, ya no volverás a ver tu cuerpo de la misma manera. Hubo un tiempo en que la palabra era la llave de todo, el puente directo entre la chispa inmortal del espíritu y la materia que lo envolvía. En ese tiempo remoto, lo que el alma sentía se volvía acción en la carne de inmediato, y lo que el corazón ordenaba era cumplido al instante por cada célula. No existía distancia entre intención y manifestación, porque la palabra era fuego,
Era decreto. Era vibración sagrada que no se podía separar de la conciencia que la pronunciaba. Así lo escribió Thoth en las páginas más ocultas de su grimorio prohibido, advirtiendo que mientras la palabra se mantuviera unida al aliento del espíritu, el cuerpo permanecería como templo inviolable y perfecto. Pero algo ocurrió, algo tan sutil que al principio pasó inadvertido. Una fractura mínima, como la primera grieta en una muralla aparentemente indestructible. El hombre comenzó a hablar sin respirar con el alma, comenzó a repetir sonidos sin sostenerlos con la presencia. La boca siguió moviéndose, pero el espíritu ya no estaba detrás del verbo, y lo que antes era decreto se convirtió en ruido. Esa fue la verdadera caída, cuando la palabra sagrada se vació, cuando perdió el soplo divino que la sostenía, cuando se convirtió en un eco mecánico que no nacía de la profundidad del ser. Sin embargo, el cuerpo no dejó de escuchar. Ese ejército silencioso de millones de células siguió obedeciendo, con la misma fidelidad de siempre, cada vibración que llegaba hasta ellas. No tenían la capacidad de distinguir entre la voz consciente del espíritu y la repetición inconsciente de la mente distraída. Obedecían todo, obedecían frases huecas, obedecían pensamientos de cansancio, obedecían lamentos lanzados en medio del dolor. Estoy agotado, no puedo más, esto me mata. Esas frases, dichas en momentos de desesperación o costumbre, eran recibidas como mandatos incuestionables. Y el cuerpo, demasiado leal para rebelarse, cumplía al pie de la letra. Así nació lo que Thoth llamó la rebelión silenciosa del cuerpo. No fue una rebelión contra el alma, sino contra el olvido. No fue un grito, ni una sublevación estridente, sino un lento deterioro. Un murmullo que se manifestaba en síntomas, en dolencias, en fatiga crónica, en inflamaciones que no cedían. El cuerpo no quería destruir al ser. Solo cumplía los mandatos que había recibido. Y esos mandatos se habían vuelto caóticos, contradictorios, dañinos. El templo interior continuaba obedeciendo, pero las órdenes que recibía provenían de una mente desconectada, de una conciencia que había olvidado su poder. Thoth fue claro en su advertencia. La humanidad no enfermó por azar, enfermó por repetición, porque lo que se repite sin conciencia se convierte en decreto. Lo que se pronuncia sin aliento sagrado se convierte en ley grabada en la carne. Las células registran todo, incluso lo que tú mismo consideras insignificante. No distinguen entre un lamento pasajero y un decreto eterno. Solo obedecen. Esa obediencia absoluta, que en los tiempos de claridad fue nuestro mayor don, en la época del olvido se transformó en nuestra mayor condena. Piensa en ello con calma. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que repites en silencio, cada frase heredada de tu familia o tu cultura, todo eso resuena en el templo de tu cuerpo. Las células, como escribas fieles, no preguntan si lo que dices es sabio o insensato, verdadero o falso. Lo registran y lo cumplen. Así, el hígado responde con inflamación cuando recibe la orden vibracional de la ira. El estómago bloquea su flujo cuando escucha el mandato del rechazo. Los pulmones reducen su capacidad cuando la tristeza repetida dicta la orden. Ningún órgano se rebela, todos obedecen. El problema no está en el cuerpo, sino en la confusión del comandante. Aquí está el núcleo de la caída.
No perdimos la obediencia del cuerpo, perdimos la pureza del verbo. El poder nunca desapareció, lo seguimos utilizando, pero de manera inconsciente, contra nosotros mismos. Ese es el veneno del olvido. Hablar sin presencia, repetir sin alma, decretar sin saber que estamos decretando. Y así, generación tras generación. El eco de palabras inconscientes fue moldeando la biología, creando lo que llamamos herencia, genética, destino inevitable. Pero Todd nos recuerda que no se trataba de destino, sino de repetición. El Grimorio Prohibido guarda el mapa de retorno. Allí Todd describe que la palabra sagrada no debe convertirse en rutina, que jamás fue un mantra para repetir sin vida. Es un decreto único, pronunciado una sola vez, en el instante en que el ser entero está alineado, respiración consagrada, corazón convertido en altar, presencia absoluta. En ese estado, una palabra basta. Una vibración dicha con totalidad reorganiza lo que la repetición caótica distorsionó durante siglos. Esa es la fuerza que hemos olvidado y que, sin embargo, sigue latente en cada uno de nosotros. Aceptarlo no es fácil. Reconocer que nuestras dolencias no provienen de enemigos externos ni de castigos divinos, sino de nuestras propias órdenes inconscientes. Exige valor, pero esa aceptación es el primer paso hacia la restitución, porque si la obediencia absoluta de las células nos hundió en el dolor, la misma obediencia absoluta puede elevarnos hacia la sanación. El cuerpo nunca se negó a servir. Lo que necesita es una orden clara, un verbo auténtico, una palabra encendida. El drama de la caída es, al mismo tiempo, la promesa de la resurrección. Si el cuerpo obedece todo, entonces basta con devolverle el mandato correcto. Y ese mandato no requiere esfuerzo ni repetición mecánica, solo exige verdad. Una verdad pronunciada con el aliento del espíritu, no con la mente distraída. Todd lo dejó escrito como advertencia y como esperanza. El cuerpo no decide si la orden viene de un maestro despierto o de una mente dormida. Solo cumple. Por eso, quien aprende a hablar desde la conciencia nunca falla en su decreto. Imagina ahora que entras en esa sala sagrada dentro de ti. Cada célula está allí, en silencio, esperando. Han obedecido mandatos caóticos por años, pero siguen siendo fieles. Lo único que esperan es reconocer la voz auténtica de su soberano. Y cuando esa voz se pronuncie, aunque sea una sola vez, todo el ejército interno se pondrá en movimiento, reorganizando, regenerando, celebrando la claridad que vuelve. Ese es el poder de la palabra sagrada. Ese es el secreto del Grimorio Prohibido de Todd. No necesitas repetir 1000 veces, no necesitas fe ciega, solo necesitas presencia total. Una palabra, un decreto, un aliento, y el templo se reordena. Esta es la verdad incómoda que la caída nos obliga a mirar, que hemos sido nuestros propios carceleros, que nuestras frases mecánicas han construido las paredes de nuestra prisión, pero también es la verdad luminosa que nos ofrece salida, que con la misma boca que decretó cansancio podemos decretar fuerza, que con la misma lengua que pronunció derrota podemos pronunciar victoria, que con el mismo aliento que sembró enfermedad podemos encender la sanación. El viaje apenas comienza. Reconocer la caída es el primer paso. Comprender que tu cuerpo nunca te traicionó, que siempre obedeció con absoluta fidelidad, es la llave para abrir la siguiente puerta. A partir de aquí, con la guía del Grimorio Prohibido, aprenderás a consagrar el aliento, a restaurar el altar del corazón,
a despertar la geometría viva del templo interior, para que cuando la palabra sea pronunciada, no quede resistencia alguna. El momento se acerca, permanece, porque cuando ese verbo encendido sea liberado, no volverás a mirar tu cuerpo con los mismos ojos. Las páginas prohibidas del Grimorio de Thoth guardan una revelación perturbadora. El cuerpo jamás se rebeló contra el espíritu, pero su obediencia absoluta, al quedar sometida a mandatos inconscientes, se convirtió en una especie de insurrección silenciosa. No hubo gritos ni explosiones, no hubo cataclismos externos que anunciaran la caída. Todo sucedió en el interior, en un lenguaje secreto que solo las células conocen. Allí, en ese nivel íntimo, comenzó una revuelta que nunca tuvo forma de guerra, sino de enfermedad. Imagínalo con detenimiento. Cada célula de tu cuerpo es como un escriba fiel, un sacerdote en su pequeño santuario, tomando nota de todo lo que dices, de todo lo que piensas, de todo lo que sientes aunque no lo confieses en voz alta durante siglos. Estas células estuvieron acostumbradas a recibir órdenes claras, sencillas y poderosas: sanar, regenerar, expandirse en equilibrio, pero con la caída del verbo, con el olvido de la palabra sagrada, empezaron a llegar frases desconectadas, lamentos disfrazados de verdad, pensamientos repetidos sin presencia, y esas instrucciones incoherentes y caóticas se convirtieron en decretos grabados en la sangre. Lo más impactante es que las células nunca dejaron de servir. Aun cuando recibieron órdenes que las dañaban, nunca se negaron. Obedecieron con la misma fidelidad con que en los tiempos antiguos respondían a decretos de luz. Allí se gestó la rebelión silenciosa, una obediencia tan pura que, sin darse cuenta, empezó a generar destrucción. El cuerpo no supo detenerse, no supo decir esto no es correcto, porque el cuerpo no juzga. El cuerpo no elige, el cuerpo cumple, y al cumplir mandatos de dolor, de cansancio, de resignación, comenzó a derrumbarse desde adentro. Thoth lo describe en el Grimorio con una frase que hiela la sangre. La carne se volvió contra su creador, no por traición, sino por fidelidad ciega. Cada síntoma que hoy llamamos enfermedad, cada desequilibrio que interpretamos como azar o destino genético, es en realidad un acto de obediencia. La fatiga crónica no es una rebelión, es una célula obedeciendo al mandato "ya no puedo más". La inflamación persistente no es un castigo, es el cuerpo respondiendo al decreto "esto me quema por dentro". Incluso el envejecimiento acelerado puede leerse como el cumplimiento de frases repetidas como "el tiempo me destruye" o "me estoy acabando". La rebelión silenciosa es eso, el cuerpo cumpliendo con absoluta lealtad órdenes que jamás debió recibir. Y aquí aparece la paradoja más cruel, lo que debía ser el mayor don de la humanidad, la obediencia perfecta de la materia al espíritu, se convirtió en la trampa más dolorosa, porque esa obediencia no se interrumpe, no se detiene aunque la orden sea errónea. No existe un mecanismo de defensa que diga esto no conviene. Lo que se pronuncia, lo que se repite, lo que se siente con intensidad, se convierte en ley, y la ley se cumple en el tejido mismo del ser. Thoth advierte que este fenómeno no es simbólico, es literal. El cuerpo registra y ejecuta como si cada palabra fuera pronunciada por el creador original. Por eso insiste en que la humanidad no enfermó por azar, enfermó por repetición. Y esa repetición, invisible y cotidiana, es la que mantiene viva la rebelión silenciosa. Porque no necesitas un decreto solemne para alterar tu biología. Basta con un suspiro de resignación, con una frase dicha al aire,
con un pensamiento repetido en la intimidad de la mente. Todo eso se imprime en el campo vibracional y desciende hasta la carne. Pero aquí también está la salida, el resquicio luminoso en medio de la paradoja. Si el cuerpo obedece siempre, entonces también obedecerá cuando reciba el comando correcto. Si cada célula ha seguido ciegamente órdenes de autodestrucción, con la misma fidelidad puede seguir mandatos de restauración. Lo único que necesita es reconocer la voz auténtica, la vibración que proviene de la totalidad del ser y no de la mente fragmentada. El grimorio prohibido revela que no hacen falta 1000 frases, no hacen falta años de repetición mecánica. Hace falta un solo decreto, pronunciado una vez, en el estado adecuado. Una palabra encendida basta para transformar el campo entero, porque el cuerpo responde con júbilo cuando al fin escucha al verdadero soberano. Imagina este instante. Millones de células en silencio, como un ejército fatigado por años de órdenes contradictorias, esperando en la penumbra. De pronto, una voz clara, coherente y luminosa resuena en el interior. No es un grito, no es una súplica, es un decreto. Y en un segundo, todo se reordena. La rebelión se apaga porque nunca fue una rebelión contra el alma, sino contra la ausencia de ella. Y cuando el alma vuelve a hablar, el cuerpo reconoce la vibración, se inclina y celebra. La obediencia vuelve a ser don, no condena. Sin embargo, para llegar a ese punto hay que atravesar el reconocimiento incómodo, aceptar que hemos sido nosotros mismos quienes dimos las órdenes que nos dañaron, que cada frase de cansancio, cada pensamiento de derrota, cada queja repetida fue una orden sellada en la carne. La rebelión silenciosa no nació de un enemigo externo, sino de nuestra propia inconsciencia. Y reconocerlo no es condenarse, es abrir la puerta a la restitución. Porque solo el que ve cómo cayó puede recordar cómo levantarse. Thoth dejó escrito que la palabra sagrada, cuando se pronuncia con presencia, se convierte en el único antídoto contra esta rebelión. No porque las células necesiten ser forzadas, sino porque ellas han esperado siempre la orden auténtica. Han servido al ruido porque no distinguían, pero cuando escuchan el verbo verdadero, su fidelidad se transforma en fuerza creadora. Por eso la palabra no debe repetirse sin alma, debe pronunciarse una sola vez, en el estado en que todo el ser está alineado. Así, la obediencia deja de ser sombra y vuelve a ser luz. La rebelión silenciosa del cuerpo es, en el fondo, un espejo de nuestra propia desconexión. Es el recordatorio de que la materia no puede vivir sin dirección, de que la carne sin verbo se convierte en caos, de que el templo sin altar se derrumba lentamente. Pero también es la prueba de que nunca hemos perdido la lealtad de nuestras células. Ellas siguen sirviendo, esperando, sosteniendo la vida como pueden, aún bajo mandatos de dolor, y eso significa que el poder nunca desapareció, solo fue mal dirigido. El camino ahora es claro, reconocer la rebelión silenciosa, comprender que el cuerpo no nos traiciona sino que nos sirve incluso en nuestra inconsciencia. Es el paso previo para restaurar el puente perdido, porque cuando llegue el momento de pronunciar la palabra sagrada, esa obediencia que parecía maldición se revelará como bendición. Cada célula responderá con gratitud, como un ejército que al fin recibe la orden que esperaba desde hace siglos. Y entonces, la carne dejará de rebelarse en silencio y comenzará a cantar en armonía con el espíritu. Quédate conmigo,
porque lo que sigue es aún más profundo. Si hasta ahora hemos comprendido la caída y la rebelión silenciosa, pronto descubriremos el puente que restituye el eje perdido, el aliento sagrado, la respiración que une verbo y vida. Allí comienza la preparación para el decreto único. Allí el cuerpo, después de siglos de obediencia ciega, volverá a servir como templo vivo al espíritu que lo habita. En las páginas más secretas del Grimorio Prohibido, Thoth dejó escrito que la humanidad no perdió su poder porque la palabra dejara de ser escuchada, sino porque se rompió el puente que unía la palabra con el espíritu. Ese puente es el aliento. La respiración no es un simple mecanismo fisiológico que intercambia oxígeno y dióxido de carbono. Es el hilo invisible que conecta todos los planos de la existencia. Cada inhalación trae consigo la posibilidad de encender el verbo. Cada exhalación lleva consigo la vibración que imprime en la carne la orden del alma. Pero cuando el aliento se convirtió en un acto inconsciente, automático, la palabra perdió su raíz. Imagina por un instante que tu respiración es un hilo dorado que atraviesa tu cuerpo desde la coronilla hasta el vientre, uniendo cielo y tierra, espíritu y materia. Cada vez que inhalas con presencia, ese hilo se tensa y vibra, transmitiendo señales claras a cada célula. Cada vez que exhalas conscientemente, ese hilo libera la tensión y distribuye armonía en todo el organismo. Pero cuando respiras sin alma, distraído, ese hilo se debilita, se fragmenta, pierde la capacidad de sostener el verbo, y entonces las palabras se convierten en ruido, en sonidos que no portan fuego, en frases huecas que las células obedecen como sombras. Thoth fue categórico: no existe verbo creador sin aliento sagrado. No hay decreto vivo si la respiración no lo sostiene. Esta afirmación encierra un misterio profundo, porque la humanidad actual cree que la fuerza de la palabra está en la intención de la mente, en la voluntad mental de repetirla o afirmarla. Pero el Grimorio revela lo contrario. La fuerza no está en la repetición, está en la respiración consciente que le da vida. Es el aliento el que convierte un sonido en decreto. Es la respiración la que consagra el verbo. Sin ella, toda palabra, por más bonita o inspiradora que parezca, se queda en el nivel del ruido, en el ritual descrito en el Grimorio. Thoth presenta la práctica llamada Ankita. El nombre no es poético, es vibracional. Ankh significa vida en renovación eterna. Ita es el principio divino manifestado en la materia. Juntas, estas sílabas encierran la clave de restauración del puente perdido. Ankita no es una técnica de relajación, no es un ejercicio de respiración para calmar la mente. Es un acto de despertar, un llamado directo a las células para que recuerden su obediencia original. No al ruido, sino al espíritu encarnado. El rito comienza con 3 respiraciones, cada una dirigida a un centro de poder en el cuerpo. La primera inhalación se conduce al corazón. Allí, la emoción debe ser sentida sin juicio. No se trata de buscar paz o alegría artificial, sino de reconocer lo que realmente está vivo en ese momento. El corazón es el altar donde la emoción se convierte en frecuencia, y esa frecuencia necesita ser aceptada tal como es para convertirse en fuerza creadora. La segunda inhalación se dirige al plexo solar, el centro de la voluntad pura. Allí el aire despierta la energía dormida, enciende la decisión de vivir, libera la resistencia. El plexo solar es el generador que transforma el deseo en impulso vital. La tercera inhalación asciende a la garganta. En ese momento, no se pronuncia nada aún.
Solo se sostiene el silencio palpitante de un verbo que está a punto de nacer. La garganta es el trono de la palabra sagrada. Y antes de hablar, necesita impregnarse del pulso de todo el cuerpo reorganizado. En este estado, con el corazón abierto, la voluntad encendida y la garganta consagrada, el iniciado pronuncia en silencio vibracional. No con la boca, sino con todo el campo. Una frase que Thoth dejó como llave. Mi cuerpo me sirve porque yo soy la palabra viva. Esta frase no es un mantra para repetir mecánicamente. Es un decreto, una orden directa, un recordatorio de la soberanía original. Cuando se dice en el estado correcto, las células la reconocen como la voz del Creador y obedecen con júbilo. El efecto no es inmediato en forma de milagro espectacular. Aunque puede sentirse como un alivio súbito, el efecto real ocurre en un nivel más profundo. La carne comienza a reorganizarse. Los sistemas encuentran de nuevo un eje. La energía fluye sin bloqueos. Es como si las células, que llevaban años obedeciendo órdenes caóticas, al fin recibieran una señal coherente. Y al recibirla, no solo obedecen, celebran. Porque fueron creadas para servir a la palabra, y cuando esa palabra vuelve a encenderse, cumplen su propósito con entusiasmo. Thoth advirtió que Ankita no debe ser usado como entretenimiento ni como curiosidad. Es un acto sagrado que exige reverencia, porque el aliento consciente no solo mueve aire, mueve vibración. Es el vehículo del verbo, el puente perdido entre espíritu y carne. Practicarlo sin presencia es como encender un fuego en un templo abandonado. La llama se consume sin iluminar. Practicarlo con devoción es como reabrir un santuario interior. Cada respiración se convierte en una campana que despierta a las células dormidas. Si hasta ahora hemos comprendido que la rebelión silenciosa del cuerpo no fue traición sino fidelidad mal dirigida, aquí comprendemos que la restauración comienza con algo tan simple y tan básico como respirar con conciencia. Pero en esa simplicidad se oculta la grandeza, porque es fácil pensar que la clave de la transformación está en fórmulas complejas, en rituales elaborados, en secretos reservados para unos pocos. Y sin embargo, el Grimorio revela que la clave siempre estuvo en el acto cotidiano más elemental: el aliento. Lo que cambia no es la acción, sino la presencia con la que se realiza. Al practicar Ankita, cada inhalación se convierte en un decreto silencioso, cada exhalación en una orden cumplida. Poco a poco, el cuerpo recuerda el lenguaje original. Poco a poco, la palabra recupera su altar. Y entonces, cuando llegue el momento de pronunciar la palabra sagrada, esa que se dice solo una vez y jamás necesita repetirse, el cuerpo estará listo para obedecerla como en los tiempos antiguos. Permanece conmigo, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Si el aliento es el puente, la sangre es el río. Y en ese río se han grabado órdenes invisibles durante generaciones. Allí se esconde la memoria vibracional de todo lo que se dijo, lo que se sintió, lo que se creyó. El próximo paso en este viaje será comprender cómo ese río puede volverse veneno o medicina. Cómo la fidelidad de la sangre puede condenarnos o liberarnos. Y cómo Thoth dejó también en el Grimorio la clave para revertir su corriente. En el Grimorio prohibido de Thoth se encuentra una revelación que pocas veces se ha comprendido en toda su magnitud. La sangre no es solo un fluido biológico que transporta oxígeno y nutrientes. Es un río vibracional, un río de memoria que guarda en cada gota el registro de todo lo que se ha dicho, pensado y sentido.
La sangre es Heka, poder sutil en movimiento, corriente que no discute, que no evalúa, que no corrige, solo transmite. Por eso, Thoth advertía que la obediencia de la sangre es la más peligrosa y la más sagrada al mismo tiempo. Imagina que en tu interior fluye un río secreto, invisible, que recorre cada órgano, cada tejido, cada célula. Ese río no olvida nada. No distingue entre lo que pronuncias como una broma y lo que declaras como verdad solemne. Para la sangre, cada palabra tiene el mismo peso vibracional. Así, frases aparentemente inofensivas como "mi familia siempre ha sido débil" o "esta enfermedad corre en mis venas" se transforman en sentencias irrevocables. La sangre las escucha, las codifica y las distribuye a cada célula como órdenes no negociables. Lo que repites se convierte en herencia, no porque los genes lo decidan, sino porque la vibración lo dicta. Una mujer en Italia relataba que toda su familia materna había sufrido de hipertensión. Creía que su destino estaba escrito. Cada vez que iba al médico decía casi con resignación: "Claro, esto lo he heredado. Mi sangre ya lo trae". Y efectivamente, su tensión arterial aumentaba con los años, como si esas palabras fueran un conjuro imposible de romper. Hasta que un día, en un retiro de prácticas herméticas, alguien le habló de esta enseñanza de Thoth. Le mostraron que cada vez que pronunciaba esas frases estaba decretando una orden que su sangre obedecía al pie de la letra. La invitaron a probar un sencillo ritual. Durante 3 noches seguidas, antes de dormir, debía colocar la mano sobre el corazón, respirar 3 veces profundamente y decir en silencio, con toda la presencia posible: "So, Kai". Ese sonido, aparentemente extraño, es la clave vibracional que Thoth dejó como código de reversión. So, Kai no es una palabra común, es una orden vibracional que actúa como llave en el río de la sangre. So abre la corriente, la desbloquea, permitiendo que deje de arrastrar las órdenes antiguas. Kai la redirige, liberando la memoria estancada y creando un cauce nuevo. Ella lo practicó con devoción, sin expectativa, solo con la certeza de que nada perdía al intentarlo. Al cabo de semanas, su presión comenzó a estabilizarse y por primera vez dejó de repetir la frase que la encadenaba. En su diario escribió: "No he roto una herencia, he roto un mandato". Este ejemplo revela el misterio que Thoth describió. La sangre no piensa, no decide, sirve, y sirve con una lealtad tan perfecta que puede convertirse en medicina o en veneno. Si le das frases de condena, llevará condena a cada célula. Si le das decretos de vida, llevará fuerza a cada órgano. Esa es la paradoja más radical de nuestra biología. Lo que creemos que nos condena por genética puede ser en realidad obediencia vibracional, y la llave para revertirlo no está en cambiar la sangre, sino en cambiar la orden. Ahora bien, no basta con repetir un sonido. El grimorio es claro. So Kai debe ser pronunciado en el silencio que sigue a una respiración consciente. No es un mantra mecánico, es un decreto vibracional. Por eso, te invito a un ejercicio sencillo. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Coloca tu mano derecha sobre el corazón y la izquierda sobre el abdomen. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llega hasta lo más hondo de ti. Exhala suavemente por la boca, como si liberaras un peso antiguo. Hazlo 3 veces. Luego, en el instante de silencio que queda, pronuncia en tu interior, sin mover los labios, el sonido
Sokai. No lo grites, no lo fuerces. Déjalo vibrar como si emergiera desde tu sangre misma. Hazlo 3 veces y después permanece en silencio, escuchando lo que ocurre en tu interior. Muchos que han practicado este ejercicio reportan sensaciones curiosas: calor recorriendo el cuerpo, un pulso más lento, una paz repentina en la mente. No es sugestión. Es el río vibracional respondiendo a la nueva orden. Es la sangre reorganizando su flujo, limpiando memorias antiguas, soltando órdenes inconscientes que llevaba cargando durante años. Este ejercicio, practicado con constancia, comienza a transformar la relación con tu propio cuerpo. No porque la sangre decida de repente, sino porque por primera vez recibe un mandato claro, coherente, sagrado. Pero aquí surge el gran conflicto filosófico. Si la sangre obedece todo, ¿qué pasa con las emociones reprimidas, con los dolores no expresados, con las creencias que repetimos sin darnos cuenta? ¿No son también órdenes que la sangre transporta? Thoth responde con crudeza. Sí, lo son. Por eso dice que el ser humano no cayó enfermo por accidente, sino por repetición. Cada vez que callamos un dolor, cada vez que tragamos una emoción y fingimos que no existe, la sangre lo registra. Cada vez que decimos todo está bien cuando por dentro sentimos rabia o tristeza, la sangre no escucha las palabras dichas, escucha la vibración real, la emoción reprimida, y la transmite fielmente. Así es como el río se llena de fango, como la corriente cristalina se enturbia. El ejercicio de Sokai, entonces, no es un simple ritual, es un acto de sinceridad vibracional. Porque no sirve pronunciarlo si en el fondo seguimos mintiéndonos. Si no nombramos lo que sentimos de verdad, Thoth insiste en el grimorio. Lo que no se nombra no puede ser liberado. Por eso, antes de practicar, haz un paso adicional. Toma un cuaderno y escribe 3 frases que sueles repetir sobre tu cuerpo o tu salud. Obsérvalas con atención. Pregúntate, ¿quiero que estas frases se conviertan en ley para mi sangre? Si la respuesta es no, entonces estás listo para el ejercicio. Porque al decir Sokai, no solo abres la corriente, también revocas esas frases antiguas. Aquí aparece un punto de tensión emocional fuerte. Aceptar que hemos sido nosotros mismos quienes hemos cargado nuestra sangre de mandatos destructivos no es fácil. Es mucho más cómodo pensar que todo es culpa de los genes, del azar, del destino. Pero Thoth nos arranca de esa comodidad, nos muestra que la herencia no es una condena inevitable, sino una repetición vibracional, y si se repite, se puede revocar. La fidelidad de la sangre es absoluta, pero no eterna en una sola dirección. Así como obedeció a la condena, puede obedecer a la liberación. Quiero que imagines una escena final. Una mujer, después de años de decir esta enfermedad corre en mi familia, practica Sokai noche tras noche. Una noche, al pronunciarlo, siente que todo su cuerpo se ilumina, como si el río interior que antes arrastraba fango ahora fluyera cristalino. En ese instante comprende que no rompió con su herencia, rompió con el mandato inconsciente que la mantenía prisionera. Sus células, obedientes como siempre, respondieron con gratitud al nuevo decreto, y en ese momento, la rebelión silenciosa empezó a transformarse en danza. Esa danza es la que te espera si recuerdas que la sangre no está contra ti, sino para ti. Si comprendes que cada palabra que pronuncias es un mandato que fluye por el río de tu ser, y que Thoth dejó en su grimorio prohibido no solo la advertencia,
sino también la llave de reversión. La llave se llama Sokai. El río puede limpiarse. La obediencia de la sangre, que parecía condena, puede convertirse en salvación. Permanece conmigo, porque ahora que hemos visto el río vibracional, nos espera otra revelación aún más profunda. El cuerpo no solo fluye en la sangre, también se sostiene en formas invisibles. Esas formas son geometrías sagradas que organizan cada órgano, cada latido, cada respiración. Y cuando esas geometrías se distorsionan, la palabra pierde su poder. El próximo paso es entrar en el templo invisible de la geometría viva, donde el cuerpo recupera su arquitectura original para volver a obedecer al verbo sagrado, en las páginas que pocos ojos se atrevieron a leer. Thoth reveló que el cuerpo humano no es una máquina desordenada ni una casualidad biológica. Es un templo construido sobre cimientos invisibles. Y esos cimientos no son metáforas, son formas geométricas vivas. Cada órgano, cada tejido, cada sistema fue moldeado según patrones sagrados que vibran desde antes de tu nacimiento. La carne no flota en el vacío, se sostiene en la arquitectura de la luz. Y cuando esa arquitectura se distorsiona, el verbo pierde su fuerza, la sangre pierde su cauce y las células obedecen en medio de la confusión. Imagina por un momento que puedes ver tu cuerpo no con ojos de carne, sino con ojos de energía. Descubrirías que el corazón late dentro de una espiral dorada que regula su expansión y contracción perfectas. Que los pulmones vibran dentro de un octágono invisible que asegura el equilibrio entre lo que entra y lo que sale, entre el aire del mundo y el soplo del alma. Que el hígado trabaja dentro de un hexágono que organiza la alquimia de la materia y la emoción. Que los riñones fluyen en una onda sinusoidal, como un río que purifica y libera. Todo tu cuerpo es geometría viva, una catedral fractal diseñada para obedecer a la palabra sagrada. Un ingeniero francés del siglo XIX, Louis Charpentier, al estudiar las catedrales góticas, escribió que la geometría es el lenguaje con el que Dios habló a la materia. Quizás sin saberlo. Estaba rozando la misma verdad que Thoth dejó en el grimorio. La geometría no es solo cálculo, es vibración. Y lo que se construye sobre ella obedece a sus leyes. Cuando la geometría es coherente, el templo se mantiene. Cuando se deforma, el templo colapsa. Y ese templo no está solo en las piedras de una iglesia medieval, está en ti, latiendo, respirando, sosteniendo cada segundo de tu vida. Pero ¿qué sucede cuando alguien vive fuera de su propósito, cuando se abandona a la repetición inconsciente, al miedo constante, a la desconexión de su sentir? Sucede lo inevitable. Las formas comienzan a distorsionarse. La espiral del corazón pierde su ritmo y el latido se vuelve irregular. El octágono de los pulmones se contrae y la respiración se hace superficial. El hexágono del hígado se debilita y la alquimia interna se convierte en bloqueo. La onda sinusoidal de los riñones se interrumpe y la purificación deja de fluir. No se trata de símbolos, sino de estructuras invisibles que, al corromperse, generan ruido, y en ese ruido, el verbo ya no encuentra dónde sostenerse. Thoth lo dijo con claridad. Antes de decretar, reconstruye. El verbo encendido necesita una arquitectura coherente. De lo contrario se dispersa
Es como intentar encender un fuego en un templo cuyas paredes están derrumbadas. La llama se apaga en la intemperie. Por eso, en el Grimorio dejó un ritual olvidado por siglos, conocido como Se-Maat. No es un rito externo con velas o altares, sino un ejercicio vivo en el que gesto, respiración y sonido se unen para restaurar las formas sagradas. El ritual Se-Maat se practica de pie, en silencio reverente. El iniciado levanta el brazo derecho y lo mueve en un círculo amplio, como trazando en el aire la espiral del corazón. Al hacerlo, debe inhalar profundamente, sintiendo cómo el latido se alinea. Luego, coloca la mano sobre el pecho y emite un sonido prolongado. Un suave, que resuena en la cavidad torácica. Ese sonido, más que un canto, es un código vibracional que reactiva la espiral. Después, extiende los brazos hacia los lados y los mueve en ángulo, como dibujando un octágono invisible. Al hacerlo, inhala y exhala 3 veces, marcando el equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Así restaura el octágono de los pulmones. Para el hígado, la mano derecha se coloca sobre el costado y con un ligero movimiento circular se activa el hexágono interior. El sonido que lo acompaña es un Om Grave, que vibra en el abdomen y ordena la alquimia. Finalmente, para los riñones, las manos se apoyan en la zona lumbar y el iniciado se balancea suavemente hacia adelante y hacia atrás, siguiendo el ritmo de una onda. Con cada movimiento exhala un shh, como el murmullo de un río. Así se despierta la sinusoidal que purifica. Este ritual puede parecer extraño para quien lo observa desde fuera, pero para quien lo practica con devoción, se convierte en una experiencia transformadora. Muchos relatan que al hacerlo sienten como si su cuerpo entero se recolocara, como si una armonía invisible volviera a organizar sus sistemas. Algunos describen alivio inmediato en el pecho, otros un calor en el abdomen, otros lágrimas espontáneas. Como si la geometría no solo restaurara órganos, sino emociones ancladas. Aquí aparece un nuevo conflicto filosófico. Si nuestro cuerpo se sostiene en geometrías vivas, ¿qué sucede cuando vivimos en un mundo que impone geometrías ajenas? Las ciudades están llenas de ángulos rectos, de estructuras frías, de formas que no respetan los patrones naturales. Nuestros ojos se acostumbran a líneas que no existen en la naturaleza, y poco a poco esas formas penetran en nuestra vibración. No es posible que la distorsión de nuestro entorno contribuya a la distorsión de nuestro templo interior. Thoth lo insinuó. El hombre que se rodea de formas muertas se convierte en eco de esas formas. Este es uno de los nudos más profundos. La geometría de tu cuerpo lucha por mantenerse viva en medio de un mundo que la bombardea con ruido estructural. El ejercicio Se-Maat, entonces, no es solo un ritual personal, sino un acto de resistencia vibracional. Es la manera en que cada ser humano puede recordar la geometría original, restaurar el templo invisible y preparar el terreno para que la palabra sagrada sea escuchada. Porque, insiste Thoth, el verbo no puede sostenerse en el vacío. Necesita una arquitectura, necesita un altar vivo. Quiero que lo intentes ahora. Levántate, respira profundo, mueve tu brazo derecho en un círculo amplio y siente la espiral de tu corazón. Hazlo 3 veces. Luego extiende los brazos en ángulo, dibuja un octágono invisible y respira. Coloca tu mano en el hígado, emite un sonido grave, siente la vibración. Balancea tu cuerpo suavemente. Deja que el murmullo limpie tus riñones.
Hazlo con devoción, no como un ejercicio físico, sino como un acto sagrado. Y después observa cómo se siente tu cuerpo, qué cambió en tu energía. Quizás notes algo sutil, un orden que vuelve, un silencio que se instala, una sensación de que por fin tu cuerpo escucha de nuevo. Eso es la geometría viva. Eso es el templo interior reactivándose. Y cuando el templo se restaura, la palabra recobra poder. Permanece conmigo, porque ahora que hemos cruzado el río de la sangre y hemos reconstruido el templo de geometrías vivas, nos espera el altar más secreto de todos, el corazón. Allí donde el alma toca la carne, allí donde la palabra deja de ser sonido y se convierte en llama, el próximo paso es descubrir el altar oculto en el pecho, el lugar donde todo decreto debe nacer. Porque ninguna palabra, por sagrada que sea, tiene fuerza si no surge de un corazón consagrado. En el centro del templo invisible, más allá de la sangre que obedece y de las geometrías que sostienen, Thoth señaló el altar definitivo, el corazón. Allí, dijo, se decide si la palabra es ruido o si se convierte en fuego sagrado. Porque aunque el aliento consagre y aunque la geometría sostenga, ninguna palabra puede encenderse si no nace de un corazón coherente. Y aquí se esconde una de las contradicciones más dolorosas de nuestra era. Millones de personas pronuncian frases de sanación, decretos de poder, plegarias de esperanza y, sin embargo, no sucede nada. El cuerpo no responde, la biología no se reordena, la vida sigue siendo ruido. ¿Por qué? Thoth lo explica con crudeza. Porque el altar está roto. El corazón, que debería ser el centro de unión entre el alma y la carne, se ha convertido en un órgano incoherente. No en su función biológica sigue latiendo, bombeando sangre, sino en su vibración. El campo electromagnético del corazón, que debería emitir armonía, emite ruido. La incoherencia vibracional convierte las palabras más bellas en meras frases vacías, y el cuerpo, que reconoce la verdad vibracional más allá del sonido, no responde. Un monje egipcio del siglo IV, llamado Shenute, dejó escrito en uno de sus sermones: las palabras de la boca no sirven si el corazón no las respalda. Dios escucha lo que late, no lo que se dice. Este testimonio, aunque revestido de teología cristiana, refleja la misma enseñanza del Grimorio de Thoth. No importa lo que pronuncies con la lengua, importa la vibración con la que el corazón acompaña ese sonido. Y si el corazón está incoherente, ningún decreto funciona. Aquí surge un nuevo nudo de tensión. Imagina a una persona repitiendo 1000 veces: estoy sano, estoy fuerte, estoy lleno de energía. Lo hace frente al espejo cada mañana, convencido de que la repetición lo cambiará todo, pero por dentro, en su pecho, late una tristeza profunda, un miedo silencioso, una rabia nunca expresada. ¿Qué escucha el cuerpo? No las palabras repetidas. Escucha la vibración real del corazón, y esa vibración dice: estoy roto, estoy cansado, tengo miedo. El cuerpo obedece a esa vibración, no al ruido mental. Así se produce la contradicción. El individuo cree decretar luz, pero su corazón sigue emitiendo sombra. Thoth lo advirtió. El cuerpo no obedece a la boca, obedece al altar. Y si el altar está corrompido, todo decreto muere antes de nacer. Esta es la tragedia silenciosa de muchos buscadores espirituales. Pronuncian fórmulas, repiten mantras, hacen afirmaciones y se frustran porque no ven resultados. Culpan al destino, a la genética,
a la falta de fe. Pero la verdad es más simple y más brutal. No decretan desde el corazón, sino desde la mente. Y el cuerpo, leal como siempre, obedece al altar verdadero, no a las palabras vacías. Aquí es donde Thoth entrega un ejercicio fundamental. Un ritual que parece pequeño pero es inquebrantable en su exigencia. El iniciado debe colocar ambas manos en el centro del pecho, no como gesto simbólico, sino como acto de presencia. Debe cerrar los ojos y traer de vuelta la conciencia al cuerpo, y luego practicar la respiración triangular. Inhalar desde la base de la columna hasta el corazón. Detenerse un instante en el centro del pecho y exhalar suavemente hacia el vientre. 3 puntos, un circuito sagrado, con cada ciclo. El corazón empieza a recordar su coherencia, pero el verdadero momento llega cuando, tras varias respiraciones, el iniciado pronuncia una sola frase: consagro mi corazón como templo, solo la verdad vive aquí. Esta frase, cuando se dice con todo el cuerpo presente, tiene un efecto inmediato, reordena la vibración del corazón, enciende de nuevo el altar, hace que el campo electromagnético vuelva a ser coherente, y cuando eso ocurre, cada palabra que se pronuncie después tendrá un poder que antes parecía imposible. Sin embargo, aquí se abre una contradicción aún más profunda. ¿Qué significa solo la verdad vive aquí? Significa que el corazón no puede sostener decretos si está lleno de mentira. No puede encender la palabra sagrada si al mismo tiempo late con resentimiento escondido, con miedo disfrazado, con emociones negadas. El altar exige pureza, y esa pureza no se logra fingiendo positividad. Se logra enfrentando lo que realmente habita en el pecho. Por eso, muchos que pronuncian esta frase sienten primero incomodidad, incluso dolor, porque al consagrar el corazón, la primera verdad que aparece no es la luz, sino la sombra. Una mujer que practicó este ritual relató que la primera vez que dijo la frase, rompió a llorar sin control. Durante años había repetido afirmaciones positivas, pero nunca había permitido que su corazón expresara el dolor guardado. Al consagrarlo, ese dolor salió a la superficie como un río desbordado, y solo después de atravesar ese llanto, pudo sentir que algo en su interior se alineaba de verdad. Comprendió que no se trataba de engañar al cuerpo con palabras bonitas, sino de devolver la coherencia al altar. Este es el punto de fricción más grande. La mayoría busca fórmulas rápidas, decretos fáciles, frases mágicas, pero el grimorio prohibido insiste en que la magia real no está en las palabras, sino en el estado desde el cual se pronuncian. Y ese estado solo puede alcanzarse si el corazón es coherente. Todo lo demás es ruido. El conflicto se intensifica cuando pensamos en la sociedad actual. Vivimos en un mundo que nos enseña a hablar desde la mente, a pensar rápido, a repetir consignas, a fabricar discursos, pero casi nadie nos enseña a hablar desde el corazón. Así, las palabras pierden poder, los decretos se diluyen y los buscadores espirituales se sienten frustrados. El altar olvidado sigue emitiendo incoherencia y el cuerpo sigue obedeciendo esa incoherencia como ley. Thoth no dejó escapatoria. Ningún verbo sagrado se sostiene si no nace de un altar vivo, y ese altar no se encuentra en templos externos, ni en objetos rituales, ni en maestros lejanos. Está en el centro del pecho, latiendo en silencio, esperando ser consagrado de nuevo. Aquí, te invito a un ejercicio práctico. Siéntate en silencio, coloca tus manos sobre el corazón
Respira triangularmente 3 veces y luego, con toda la presencia posible, di: consagro mi corazón como templo. Solo la verdad vive aquí. No lo digas para obtener algo, dilo para alinear y observa qué ocurre. Quizás surja paz, quizás tristeza, quizás rabia, sea lo que sea. Es la verdad que estaba esperando ser reconocida. No la rechaces. Acepta que es parte de la limpieza del altar, porque una vez que el altar es coherente, todo cambia. Las palabras dejan de ser ruido y se convierten en decreto. El cuerpo, que antes parecía rebelde, obedece con gratitud. La sangre, que antes transmitía condenas, transmite fuerza. La geometría, que antes se distorsionaba, se restaura. Todo el templo interior comienza a responder porque el altar ha vuelto a encenderse. Pero este descubrimiento abre un nuevo nudo de tensión. ¿Qué sucede con quienes no se atreven a enfrentar la verdad de su corazón? ¿Qué pasa con quienes repiten decretos pero siguen escondiendo emociones? Thoth es claro. Nada sucede. Ninguna palabra los transformará, porque la obediencia del cuerpo no se consigue con mentiras, solo la verdad. Aunque duela, puede encender el altar. Y esta es la prueba más difícil del iniciado. Consagrar su corazón no con frases, sino con autenticidad. Permanece, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Si el altar del corazón es el centro desde el cual nace la palabra, hay un lugar en el que esa palabra se renueva cada día, el sueño. Allí, cuando el ego descansa y el espíritu retoma el mando. La palabra sagrada encuentra su espacio de regeneración. El próximo paso es atravesar el portal nocturno. Descubrir que dormir no es apagar, sino morir y renacer. Y que solo quien duerme como iniciado puede despertar con la palabra encendida en sus células. En el corazón de la noche. Cuando todo ha sido atravesado el río de la sangre, las geometrías fractales. El altar roto y restaurado llega el instante que Thoth describió como el punto de no retorno. No es un momento cualquiera, no es un juego de palabras ni una metáfora poética. Es la frontera donde la obediencia del cuerpo deja de ser condena y se convierte en júbilo. Es el instante en que el templo interior, después de siglos de incoherencia, vuelve a reconocer la voz de su soberano. Thoth lo escribió con una advertencia grave. La palabra que enciende la carne no necesita repetirse. Se pronuncia una sola vez, y cuando se dice con verdad, el universo entero se inclina. Esta frase, escondida en las páginas doradas del Grimorio Prohibido, no es un símbolo. Es una instrucción vibracional, porque todo lo que has practicado hasta ahora, el aliento Ankita, el sonido Soy Giki, el ritual Maat, la consagración del corazón no eran fines en sí mismos, sino preparación. Preparación para que, llegado este momento, tu cuerpo pueda escuchar, tu sangre pueda transmitir, tu geometría pueda sostener, tu corazón pueda encender. Pero aquí surge el último nudo, el más brutal de todos. Y si llegados a este punto aún dudas, y si tu mente se resiste, y si el miedo te susurra que nada cambiará, esa es la batalla final, el enfrentamiento entre el eco del viejo mundo y la vibración del nuevo decreto. Thoth lo sabía, por eso no reveló la palabra al principio, porque la mente impura la habría usado como un talismán vacío. La reveló al final, cuando todo el templo estaba reconstruido, porque solo entonces la palabra deja de ser ruido y se convierte en fuego. Imagina este instante dentro de ti.
Las células, que por años obedecieron frases de dolor, ahora esperan en silencio. La sangre, que transmitió condenas heredadas, ahora fluye cristalina tras el sonido So-Kai. Las geometrías, que se deformaron bajo la presión del miedo, ahora laten restauradas gracias al ritual Se-Mat. El corazón, que emitía incoherencia, ahora pulsa en coherencia después de ser consagrado como templo. Todo está listo. Todo el templo interior contiene la respiración, esperando. Y en ese silencio vibracional, la palabra sagrada se pronuncia. No se grita, no se repite, no se teatraliza. Se dice en voz baja o incluso solo en vibración interna. Yo soy la palabra que reactiva la forma, ordeno a la carne obedecer mi luz. En ese instante, algo ocurre que no se puede describir con conceptos. Algunos sienten calor expandiéndose por todo el cuerpo, otros, un alivio profundo, como si una carga invisible se soltara de golpe. Otros, lágrimas, risas, temblores, no importa la forma. Lo esencial es que todas las células reconocen la vibración, no la escuchan con oído, la escuchan con memoria. Y al escucharla, obedecen. No como obedecieron frases caóticas en el pasado, sino como obedecen al Creador que por fin ha regresado. Aquí el ritmo se acelera, el cuerpo entero comienza a reorganizarse. Los órganos responden como si una música oculta los afinara. La sangre circula con ligereza, como un río cristalino que acaba de liberarse de siglos de fango. El corazón late en coherencia, expandiendo un campo electromagnético tan fuerte que se siente a varios metros. Los pulmones respiran profundo, como si hubieran estado conteniendo el aliento durante toda una vida. El hígado se aligera, los riñones fluyen, el sistema nervioso se calma, no hay resistencia, no hay confusión, todo obedece. Pero tras ese estallido de júbilo viene el silencio más profundo que jamás hayas sentido, porque cuando la palabra se enciende, ya no hay necesidad de repetirla. El templo ha recibido la orden, y en ese silencio ocurre lo más grande. Comprendes que nunca perdiste el poder, que nunca fuiste prisionero de tu cuerpo, sino de tus propias palabras, que las células siempre te sirvieron, incluso cuando obedecían frases destructivas, que la traición nunca vino de la carne, sino del olvido del espíritu, y que ahora, al recordar, todo se restituye. Este es el punto de no retorno, porque una vez que la palabra ha sido pronunciada, no hay marcha atrás. El cuerpo no puede volver a la incoherencia sin sentir dolor. La mente no puede volver a mentirse sin experimentar vacío. El alma no puede volver a dormir sin oír el clamor de las células que ya han reconocido a su soberano. Desde este instante, todo lo que digas, todo lo que pienses, todo lo que sientas, será escuchado con una sensibilidad multiplicada. La responsabilidad es inmensa, porque la obediencia de la carne no se suspende nunca. Aquí la enseñanza alcanza su clímax filosófico. Lo que parecía condena es en realidad libertad, porque si tu cuerpo siempre obedece, entonces nunca estuviste perdido. Solo necesitabas recordar cómo hablarle. La maldición del olvido se convierte en bendición del recuerdo, y el grimorio prohibido, que parecía un libro de advertencias sombrías, se revela como un mapa de restitución. Quiero dejarte un último ejercicio, uno que no se repite todos los días, sino solo cuando estés preparado. Busca un momento de silencio total. Respira con el método Ankita, al corazón, al plexo, a la garganta. Practica el sonido So-Kei para limpiar la sangre.
Haz los gestos de Semaat para restaurar tu geometría. Coloca las manos en el corazón y conságralo como templo, y solo entonces, cuando sientas que todo tu cuerpo está presente, pronuncia en voz baja o en silencio interno: yo soy la palabra que reactiva la forma. Ordeno a la carne obedecer mi luz. No lo repitas, no lo fuerces. Deja que esa frase se convierta en eco. Tu cuerpo obedecerá. Tus células celebrarán. Tu vida comenzará a reorganizarse. Y comprenderás que la palabra no era una técnica, era un estado de coherencia total entre espíritu y carne. El clímax ya ha sido alcanzado, y ahora llega la apertura final. Si tú puedes pronunciar esta palabra, también puedes enseñarla con tu ejemplo. No con discursos, sino con presencia, porque cada persona que restaura su altar, cada ser que enciende su verbo, expande un campo vibracional que ayuda a los demás a recordar. Así es como se reconstruye el templo colectivo de la humanidad, no con grandes revoluciones externas, sino con millones de corazones que laten coherentes y pronuncian una sola vez la palabra que lo cambia todo. Y ahora te pregunto, ¿te atreves a decirla? ¿Te atreves a recordar que tu carne no manda sobre ti, sino que tú mandas sobre tu carne? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció la verdad. Escríbelo en los comentarios. Doy la orden correcta, que no sea un adorno, sino un decreto. Y al hacerlo, no solo activas tu propio cuerpo, sino que inspiras a otros a recordar. Este es el final de nuestro viaje, pero también es un inicio, porque una vez que la palabra ha sido encendida, todo comienza de nuevo. El templo está restaurado, el altar arde, la sangre fluye cristalina. La geometría vibra, el corazón canta, y las células, obedientes como siempre, al fin obedecen la luz. Escucha con atención, porque lo que viene ahora no es una enseñanza más, ni una técnica oculta, ni una clave que deba guardarse en secreto. Es la vibración final de este viaje, la semilla que Thoth dejó inscrita en el grimorio prohibido para aquellos que tuvieran el valor de llegar hasta aquí. No es un cierre, es una apertura. No es un adiós, es un regreso a lo que siempre fuiste. Imagínate por un instante que todo lo que has recorrido en estas palabras no fue una explicación, sino un espejo. Cada relato, cada contradicción, cada ejercicio, cada símbolo, no fue sino una manera de devolverte a ti mismo, el río de tu sangre obedeciendo mandatos heredados, la geometría invisible de tu cuerpo sosteniendo o derrumbándose, el altar de tu corazón emitiendo ruido o coherencia, la noche como portal de renacimiento, y finalmente la palabra encendida que lo reorganiza todo. Todo eso no estuvo fuera de ti. Siempre estuvo en ti. Lo único que hiciste fue recordar. Thoth escribió que el olvido es la mayor maldición de la humanidad, porque no nos arrebata el poder, nos arrebata la memoria de tenerlo, y sin memoria, nos convertimos en esclavos de nuestras propias repeticiones. Hablamos sin conciencia, pensamos sin presencia, sentimos sin aceptar, y el cuerpo, obediente, fiel hasta el extremo, cumple cada orden como si fuera sagrada. Así nos convertimos en nuestros propios carceleros. Pero hoy, al haber pronunciado la palabra sagrada, al haber sentido que el cuerpo responde no a frases vacías, sino a decretos vivos, comprendes que la maldición del olvido nunca fue definitiva. Bastaba con recordar, bastaba con encender de nuevo el altar del corazón, bastaba con pronunciar una sola vez el verbo verdadero, y cuando lo hiciste, el universo entero se inclinó.
porque lo que se dice con coherencia total no necesita repetirse. Aquí es donde todo se transforma. Lo que antes considerabas enfermedad ahora puedes verlo como obediencia. Lo que llamabas herencia ahora se revela como repetición vibracional. Lo que entendías como debilidad ahora se convierte en fidelidad del cuerpo. Y lo que temías como traición ahora se ilumina como prueba de amor. Porque tus células nunca dejaron de servirte. Incluso cuando obedecían mandatos de dolor, lo hacían porque esa era su naturaleza, obedecer. La traición nunca estuvo en la carne, sino en la desconexión del espíritu. Quiero que sientas por un momento esa verdad. Cierra los ojos, respira y escucha el murmullo de tu corazón. Cada latido es un sí a la vida, un sí a tu presencia, un sí a la luz que vuelve. Tus células, millones de pequeñas conciencias, celebran porque al fin escuchan la voz que esperaban, y en ese júbilo silencioso comprendes lo que significa soberanía, no dominar, no controlar, sino recordar que eres la voz que enciende la carne. Pero este descubrimiento trae consigo una responsabilidad inmensa, porque desde hoy, cada palabra que pronuncies será escuchada con una sensibilidad multiplicada. Cada pensamiento repetido será recibido por tu cuerpo como decreto. No puedes volver a hablar de la misma manera. No puedes permitirte frases de derrota, porque tu sangre las obedecerá. No puedes disfrazar emociones, porque tu corazón las transmitirá. No puedes repetir inconscientemente, porque tus células no distinguen entre broma y decreto. La soberanía es libertad, pero también es responsabilidad. Todd lo dejó claro. El verbo sagrado no es una técnica, es un estado, y ese estado solo se sostiene si cada día consagras tu corazón. Si cada noche tratas el sueño como un portal. Si cada respiración recuerdas que el aliento es puente. Si cada emoción reprimida la nombras para liberarla. El camino no termina con una frase pronunciada. El camino comienza cada vez que eliges hablar con conciencia. Quiero contarte una historia final. Hace siglos, en un templo oculto de Egipto, un grupo de iniciados se preparaba durante años para recibir la palabra. Pasaban por pruebas de silencio, de respiración, de geometría, de sueño consciente. Y al final, en la cámara más interna, el sacerdote les pedía pronunciar una sola frase, la misma que ahora tú conoces. Quienes la decían sin coherencia, no experimentaban nada. Quienes la decían desde la mente, salían frustrados, pero quienes la pronunciaban desde el altar del corazón, salían transformados. Su mirada cambiaba, su cuerpo se iluminaba. Su vibración alteraba incluso el aire del templo. Esa tradición se mantuvo en secreto porque no todos estaban listos. Hoy, siglos después, tú has recibido esa misma llave. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti estaba listo para recordarla. Permíteme entonces ofrecerte una práctica de cierre, no como fin, sino como inicio. Esta noche, antes de dormir, siéntate en silencio. Respira 3 veces con el método Ankita. Al corazón, al plexo, a la garganta. Luego coloca tus manos sobre el pecho y pronuncia en silencio. Consagro mi corazón como templo. Solo la verdad vive aquí. Permanece unos instantes sintiendo lo que surge. Después, visualiza tu cuerpo disolviéndose en polvo de estrellas, regresando al campo original, y al entregarte al sueño, di en silencio. Corpusum secundum exemplar perfeum. Deja que el portal nocturno te rehaga, y cuando despiertes, recuerda que tus primeras palabras serán órdenes que tu cuerpo obedecerá todo el día. Habla con conciencia.
porque ahora lo sabes, tus células obedecen, y si obedecieron al dolor, también obedecerán a la luz. Si obedecieron a frases de derrota, también obedecerán a decretos de victoria. Si obedecieron a la inconsciencia, también obedecerán a la presencia. Tú decides. Siempre decidiste, aunque lo hubieras olvidado. Este es el regalo y la advertencia de Thoth. La palabra sagrada solo necesita pronunciarse una vez, y cuando se pronuncia, ya no hay vuelta atrás. Has cruzado un umbral. Has recordado que eres soberano de tu templo. Has restaurado el vínculo perdido. Y ahora, tu vida se convierte en altar. Entonces, déjame preguntarte una última vez, no como narrador, sino como eco de tu propio corazón. ¿Y tú, estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video, no como un comentario cualquiera, sino como un decreto. Escribe, doy la orden correcta, que tu palabra no sea adorno, sino activación, y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado, porque lo que comienza aquí no es un final, es un renacer. El templo está vivo, el altar arde, la palabra se ha encendido, y tus células, obedientes como siempre, al fin obedecen a la luz.